Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues Vero, auditorio, hemos estado haciendo un bloque de programas y hoy quisimos enfocarnos en específico al apoyo psicológico a las víctimas y el acceso a la justicia. Ya medio habíamos tocado este tema, pero hoy lo queremos aterrizar un poco más en el sentido de que tengamos un total entendimiento de por qué insistimos tanto en que las víctimas tengan este apoyo psicológico bajo el argumento de que el hecho victimizante genera impactos. Entonces, ¿te parece si vamos abordando estas temáticas y pues vamos a un poco explotar nuestros conocimientos de atención a víctimas para ir planteando algunas problemáticas que hemos detectado? ¿Te parece? Me parece perfecto. Yo creo que esto que mencionas es muy importante, ya que como lo comentábamos, ¿no? El programa pasado, esto del apoyo psicológico es una vertiente que nosotros tenemos que abordar cada que tenemos víctimas, y entonces estaría increíble que lo lleváramos, pero ¿qué te parece si empiezas con el tema? Sí, mira, un poquito entendiendo este hecho victimizante y sus impactos, pues cuando nosotros vemos que ocurre una comisión de un hecho delictivo o una violación a un derecho, no necesariamente estamos hablando, digo, sí parte de ese rubro, evidentemente, pero no solamente es como ese evento en particular ha transgredido tanto leyes como si lo vemos en un plano internacional, compromisos internacionales, ¿no? Así es. Sino que todas estas circunstancias que te vienen de un hecho victimizante puede de alguna manera generar afectaciones en la vida de las personas, en comunidades o incluso en sociedades enteras. Cuando de pronto hablamos de estos hechos victimizantes, pues de pronto solo asociamos que está relacionado con una víctima directa, ¿no? Por ejemplo, temas como la desaparición forzada, entonces creemos que la afectación solo es para la persona que no ha sido localizada, ¿no? O de pronto también desdibujamos que en esta desaparición, pues podemos ver afectaciones a un entorno familiar, podemos ver problemas patrimoniales, problemas económicos, problemas escolares, ¿no? Cuando hay hijos, problemas laborales, hay estos sentimientos de inseguridad en la comunidad donde ocurren los hechos, hasta incluso temas como de desconfianza hacia las autoridades Sí. que pues pudieron haber participado en esos eventos. Y aquí lo que podemos apreciar un poquito con este ejemplo es que sí hay un efecto dominó frente a estas comisiones, ¿no? Insisto, de delitos o de violaciones a derechos humanos. Y lograr ese reconocimiento de que las afectaciones hacia las personas o hacia un grupo de personas a partir de hechos victimizantes nos obliga a voltear, a analizar si hay obligaciones para el Estado a partir de estas afectaciones. Y ahí es donde de alguna manera tenemos que poner una especial atención en relación a cómo pues la mente de las personas se ve afectada a partir de estos hechos victimizantes. En nuestra Constitución, cuando se incorporaron estos derechos de las víctimas, se incluye este derecho a recibir desde la Comisión del Hecho Victimizante, pues atención psicológica de urgencia, que es un poco lo que Así nos es. platicaba la experta de hace unos programas. Y en la Ley General de Víctimas sí se obliga a que esta atención pues deba de ser inmediata en temas de salud, y que bueno, ahí es donde incorporamos la cuestión de la psicología. Y de pronto, pues esto sí o sí, al mencionarlo, ¿no? Al reconocerlo como un derecho, pues se convierte en una obligación del Estado y de sus agentes para, pues, materializar este derecho.
Y aquí cuando estamos hablando de una afectación de esta naturaleza, lo que tenemos que medir es precisamente cuál es la gravedad y la magnitud del hecho victimizante y cuáles son esas circunstancias y esas características que se presentan en cada caso y que desde esa visión general, pues no podemos limitar la acción del Estado, ¿no? Porque acá lo que requerimos es atención especializada. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto sí, si bien es cierto, hay que dar esta atención psicológica de urgencia o las posteriores secuelas, ¿no? Pero de pronto no es que exista tal cual como un tamizaje, ¿no? Por así decirlo, o un listado de sí o sí, Vane sufrió tal agresión y va a necesitar esto, como si fuera una receta que nos amolda a todos. No, Así la es. realidad es que a lo mejor tú y yo somos, pues tal cual resilientes, por así decirlo, pero Ujú. a lo mejor yo soy menos resiliente que tú. Y entonces las necesidades que vamos a tener a partir Son de diferentes. esas afectaciones, pues van a ser diferentes. Entonces, Así es. pues sí, otro de los elementos que tenemos que considerar en este rubro es que pues las personas no son culpables de esta situación en la que se han colocado como víctimas y que las autoridades deben de tratarlos con todo el respeto que se les Claro. merece y que pues esto no necesariamente está ligado a una temporalidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, y nos ha pasado que ya lo abordaremos en los casos prácticos que de pronto tenemos, como si de pronto al yo sentarme contigo a una sesión, yo en mi calidad de psicóloga, sentarme contigo en una sesión a valorar tu afectación, sin hacer un abordaje integral de tu caso, de tu contexto y demás, termine Ujú. yo diciéndote que por una desaparición que estás tú buscando un familiar, con 10 sesiones de terapia psicológica quedas, ¿no? Y a veces esos lo van trabajando las autoridades y no entienden ni la dimensión, pues, del hecho victimizante, pero tampoco ni las afectaciones que pudiera generar el mismo a partir de un contexto particular, como por ejemplo serían las desapariciones. Entonces, sí es importante que los apoyos que se brinden dependan justo de cómo voy a trabajar para que Norma que ha sido afectada o Verónica que ha sido afectada puedan superar esa situación de vulnerabilidad. Y entonces ahí, pues evidentemente identificar y proteger a las víctimas es uno de los procesos de justicia y de reparación, pues que asegura a las personas pues este acceso a sus derechos y le permiten esta recuperación y dignificación. Entonces va más allá de estos elementos simplemente bueno, ahí tenemos el psicólogo para hacer contención, no, es un enfoque mucho más, pues, complejo, ¿no? Pero desde ahí precisamente, pues, ¿qué te parece si nos cuentas de qué va este impacto psicológico y cómo se relaciona con el acceso a la justicia? Pues mira, tal como tú lo mencionas, a veces las autoridades se olvidan de que cuando se trata de personas, ¿no? Todos somos diferentes. Ellos quisieran tener un manual, como tú bien lo mencionas, de si sufro robo, cuáles son mis terapias, cuál es mi reparación del daño, y no es así. La vida no es así. Todos somos diferentes y a pesar de que suframos el mismo delito, tal vez en las mismas circunstancias, las consecuencias para mí y a nivel psicoemocional sobre todo, no van a ser las mismas que para ti, ¿no? Como bien lo mencionabas. Y entonces, hablando del impacto psicológico en las víctimas de delito, sobre todo en estas que mencionabas de derechos humanos, es muy profundo y duradero y afecta muchísimas áreas de su vida. La experiencia de la violencia, el abuso, las injusticias, pues sí desencadenan, por decirlo así, estas emociones complejas y persistentes que pueden llevarlos desde el miedo, la tristeza, la rabia y en muchas ocasiones hasta esta sensación de desconfianza que tienen no solamente a la autoridad, sino de verdad es a todo su entorno, entendiendo que la naturaleza y la gravedad de los efectos psicológicos pues están estrechamente relacionados con la intensidad del trauma, la vulnerabilidad individual y el contexto social en el que cada una de nosotros lo vive. Y que es aquí justo donde nosotras entramos, ya que sí es necesario que cuando una víctima carece de este acceso al mecanismo de justicia o enfrenta esta impunidad, su dolor y sufrimiento se agravan de una manera extrema, ya que la falta de reconocimiento y de sanción a los responsables
digámoslo así, sí puede causar o alimentar estos sentimientos de desesperanza y soledad, ¿no? Que es lo que le ha pasado a muchísimos de las víctimas que nosotros tenemos. Esto hace que el acceso a la justicia y los recursos de manera adecuada sean fundamentales, motivo por el cual los servidores públicos deben de entender que estas dos situaciones, tanto el acceso a la justicia como esta situación psicológica, este apoyo psicológico, son este eje principal en la recuperación de la víctima y lo decimos no solamente como un derecho legal, sino como este elemento principal socialmente hablando que ayuda a restaurar, al menos por decirlo así, una parte de la confianza y la dignidad de las personas que en este momento se ven afectadas. Pero creo que ya estamos a Sí, tiempo. en los tiempos, sí. Andamos sobre los tiempos, no te preocupes. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder seguir platicando porque pues también sería importante conocer cuáles son esas secuelas más comunes, ¿no? Que pudiéramos encontrar de pronto en estos Así es. contextos, porque también eso es lo que nos puede dar la clave para hacer las canalizaciones correspondientes, ya sea desde sociedad civil o desde una instancia de procuración de justicia. Pero vamos a hacer esta pequeña pausa comercial. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Si tienen ahí temas que quieran que de pronto aclaremos, pues ya saben, nos pueden buscar a través de las redes de CIMAC y por ahí estaremos atentas. Pues vamos a esta pequeña pausa comercial. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, y regresamos aquí a Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden también vernos y escucharnos por cimacradio.org. Y bueno, platicando de esta situación en estos contextos que tenemos del acceso a la justicia y de todos estos traumas que se les pueden causar a las personas, no solamente directas, sino indirectas de los delitos que se sufren, es necesario saber que no todas las personas somos iguales, como lo comentábamos, y que derivado de ellos, cuando sufrimos un delito, no siempre es la misma consecuencia para cada uno. Cada persona sufre de manera diferente y en grados mayores o menores, dependiendo, como bien lo dices tú, de la resiliencia que tengamos. Por lo que es muy necesario entender que entre las secuelas más comunes, las víctimas de estos delitos están estos trastornos, por ejemplo, el más común que es el estrés postraumático, la ansiedad, que es muy conocida en ellos, y la depresión. El trastorno de estrés postraumático se caracteriza por síntomas muy peculiares, como por ejemplo, estos recuerdos recurrentes y muy angustiosos, tienen pesadillas, hipervigilancia y una tendencia a querer o evitar este tipo de situaciones que sean similares a que les recuerden el evento traumático, lo cual, por decirlo así, limita de manera muy severa y agresiva la capacidad de las personas para funcionar en su vida cotidiana en situaciones comunes y muy ordinarias, ¿no? En muchísimos casos dejan, por ejemplo, hasta de salir de su casa para tirar la basura, cuestiones que son muy sencillas. En esta cuestión, la ansiedad y la depresión también son muy frecuentes, se manifiestan obviamente con sentimientos de pánico, este miedo constante, ¿no? Que ellas demuestran, esta tristeza profunda, la desesperanza, el insomnio, esta pérdida del sueño, hasta pensamientos y, digámoslo así, autolesiones en casos graves. Estas condiciones se puede decir que afectan la calidad de vida y pueden impedir que las personas mantengan estas relaciones interpersonales saludables y que participen en las actividades comunes y productivas de su día a día. Sin un tratamiento adecuado, estos problemas se vuelven crónicos y limitan el potencial de recuperación emocional y social de las personas. Y a nosotros nos ha tocado. Es por esto que hablar en nuestro programa de este apoyo psicológico es esencial, además de que es un conjunto con el acceso a la justicia, que las autoridades debemos ya de saber que son derechos fundamentales y complementarios que facilitan la recuperación de la víctima y que no solamente están en la ley porque habíamos o teníamos que llenar un pedacito, ¿no? El apoyo psicológico debe de ofrecer estas herramientas para gestionar este dolor que ellos tienen y reconstruir la vida tras la experiencia traumática, mientras que los mecanismos de justicia
como la denuncia y este proceso judicial, pues representan para las víctimas este camino de dirección hacia dónde van y hacia lo que van a conseguir, ¿no? Ambos recursos son obligatorios y son esenciales para la rehabilitación emocional de las personas y se les permite con ello recuperar este parte de sentido del control. Sabemos que nunca va a haber una recuperación total, eso es más que evidente, pero al menos el que puedan sentir esta confianza en el sistema social y legal en relación a el reconocimiento que las mismas autoridades hacen de la experiencia y el acceso que también se les brinda, porque mientras un servidor público brinde una asistencia normal y empática, ellos sienten esta validación social y fortalecen con esto la resiliencia como víctimas, contribuyendo no solo a su bienestar individual, sino también a esta coerción social y a esta justicia que la sociedad en su conjunto lleva y que el Estado debe de entender que es su obligación. No es si quiere o no es que, como lo comentábamos en programas pasados, no es que las víctimas todos quieren, no, pues es que las víctimas no todo quieren. Tú tenías que tener esta obligación de cubrir, de proteger y no lo hiciste y ahora te toca tratar de subsanar en medida de lo posible los errores, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de estos conceptos de justicia restaurativa y de justicia terapéutica que tenemos? Sí, es que precisamente en este cierre que tú haces, en el sentido de, pues hay que de pronto responder ante las omisiones, ¿no? Y que una víctima hoy esté, pues, sufriendo las consecuencias de un hecho delictivo, de una violación a un derecho humano, pues la justicia tiene que entrar de una forma pues protectora, por así decirlo, ¿no? Porque por eso de pronto la justicia restaurativa y la justicia terapéutica son vistos como estos enfoques alternativos en donde, bueno, alternativos al sistema tradicional, porque en el sistema tradicional la víctima era así de, bueno, a ver, ¿qué de pronto qué perdió, ¿no? O qué le dañaron, o qué le afectaron? Pero desde la justicia restaurativa y la justicia terapéutica nos importa sí el hecho delictivo, por supuesto, lo vamos a investigar, pero también me importa mucho el bienestar y la recuperación de las personas que están involucradas en un hecho delictivo. Entonces acá pues digamos como la estrellita sería el tema de la reparación del daño que se ha causado. Esto pues el objetivo más básico sería pues propiciar el diálogo, que sea una participación activa de la víctima, tanto del infractor también, y que en ocasiones pueda participar la comunidad, dependiendo del caso, para que de alguna manera se pueda restablecer ese equilibrio, se permita esta reconciliación, ¿no? Claro, estamos hablando de ya sociedades pues muy avanzados en donde se ha trabajado esta justicia restaurativa. No quiero decir que en nuestro país no lo tengamos, ahí vamos, paso a pasito. Sin embargo, todavía es difícil que tú puedas hablar con una víctima y decirle, vamos a sentarnos con el agresor a escucharlo, ¿no? Y que ese agresor también nos escuche como víctimas y les podamos explicar que el accionar que me hizo sentir, qué esperaría, cuáles serían los alcances, etcétera, ¿no? Ujú. Si bien es cierto, cuando hablamos de esta justicia restaurativa, estamos hablando de una forma en donde las personas reciban una compensación pues significativa, también estamos hablando de, y eso es uno de los temas importantes en esta visión de justicia, que la persona también reconozca lo que ocasionó, ¿no? Que esa es una de Así es. las partes fundamentales porque se responsabiliza de su acto y de esa manera podemos lograr este entendimiento mutuo y podemos lograr en contextos pues ya de más avanzada pues la sanación, ¿no? Entonces estamos hablando de una justicia terapéutica en donde incorporamos estos elementos de la psicología, pero también del trabajo social a través de estos procesos judiciales, porque nos vamos a enfocar precisamente en todos estos efectos tanto emocionales como psicológicos que intervienen en esta justicia de aquellas personas que se han visto involucradas. Y lo que buscamos, al menos desde esta visión, es que se reduzca este impacto Así es. negativo del sistema de justicia en la salud mental de las personas, ¿no? No, a veces, de pronto, cuando hablamos de esto en las capacitaciones,
Se piensa a veces desde el lado de los agentes de Estado que uno va a las agencias del Ministerio Público como si fuéramos al doctor, ¿no? Y la realidad no, digo, al final nosotros que somos asesoras jurídicas, que atendemos a personas, los propios agentes de Estado, pues esa es su chamba, ¿no? Que estemos en contacto. Pero las víctimas, y a veces ha ocurrido mucho, ¿no? Que te dicen a mí, pues a mí no me matan a una hija cada 15 días, ¿no? Así A es. mí no me violan cada tercer día. O sea, estoy viniendo aquí porque busco un apoyo, busco de pronto esa intervención que pueda no solamente pues detener a las personas que cometieran ese hecho delictivo, sino cómo logramos ese bienestar emocional de las víctimas. Y entonces así es donde podemos tener si lo analizamos desde este enfoque, si ocupamos las herramientas que el propio sistema nos da para este tema de atención a víctimas, Ujú. podríamos lograr una recuperación integral, podríamos fortalecer a la comunidad y tendríamos una respuesta mucho más humana y constructiva frente al delito. O sea, no es algo que se quede como una mera cartita a los Reyes Magos, ¿no? Sino son obligaciones que están ahí de pronto a partir de los derechos victimales, ¿no? Pero también esto genera estas relaciones entre, digo, estamos hablando de esta justicia un poco terapéutica, de cómo vamos a analizar los efectos del hecho victimizante y que hablamos de cómo se relaciona con la reparación del daño. Pero ahí, justamente en ese rubro, Vane, ¿cómo está esta relación entre la reparación y el apoyo psicológico? Pues mira, hablando de la atención psicológica desde este enfoque psicosocial, cuando una persona, por ejemplo, ingresa al Registro Nacional de Víctimas, tiene derechos, ¿no? Básicamente, entre estas medidas tenemos esta atención psicológica y esta atención a la salud mental. En este tenor, hablando de este enfoque psicosocial, se reconoce que los impactos traumáticos de un hecho victimizante se presentarán de acuerdo a determinados contextos sociales, como bien lo mencionábamos nosotros, ¿no? Dependiendo de la persona, pero también dependiendo de su contexto social, serán las consecuencias. Por ello, la atención a las víctimas debe traer aparejada estas acciones integrales para promover el bienestar y el apoyo emocional, en donde sus capacidades puedan ser desarrolladas, así como su resiliencia, como ya bien lo mencionábamos, y de esta manera que sea posible lograr no del todo, porque nunca se recuperan del todo y tal vez como tú dices, hablamos de un sentido de sanar, pero sí que se les logre dar este empoderamiento y que de alguna otra manera, mucho o poco, puedan recuperar pues su proyecto de vida, ¿no? Por decirlo así, esta idea utópica tiene en sus orígenes que se debe de incorporar la contención emocional para que las emociones desconstructivas puedan canalizarse hacia estas emociones que les brinden posibilidades de acción y no de omisión, ¿no? Que los lleve a ir hacia adelante y no a tener conflictos en relación a su entorno. Otro elemento más que podríamos incidir sería en la atención psicológica, que estas personas también puedan entender lo sucedido y los impactos del hecho victimizante. De esta manera, podríamos decir que se puede identificar, ¿no? Los recursos disponibles para poder hacer el uso de ellos más adelante. Hablando, por ejemplo, de este acceso a la justicia que se impone de manera integral en el apoyo a las víctimas, se puede decir que la justicia como un proceso terapéutico y su influencia en este bienestar psicológico es muy fundamental para la recuperación psicológica de las víctimas. Pero ya estamos sobre los tiempos. ¿Qué te Sí, parece sí, si sí. vamos a una pausa y Sí, regresamos? vámonos a una pausa y ahorita seguimos platicando de esto. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos hablando del apoyo psicológico a las víctimas y el acceso a la justicia. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, regresamos a Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden también escucharnos por cimacradio.org. Y estábamos platicando antes del corte de el acceso a la justicia como este componente integral del apoyo a las víctimas. Mencionábamos que es fundamental en la recuperación psicológica de las víctimas, ya que es un proceso
judicial o es necesario que dentro de un proceso judicial se reconozca y se valide esta experiencia, ¿no? Que les proporcione un sentido de dignidad y de respeto, reduciendo con esto, como bien lo mencionábamos, estos sentimientos de aislamiento y desesperanza. Herman en el 2005 subrayaba que cuando en el sistema de justicia se orienta a esta reparación emocional y a esta participación activa de la víctima, se puede experimentar, por decirlo de alguna manera, esta reducción de síntomas del estrés postraumático que mencionábamos y se les puede dar una mayor resiliencia, por así decirlo, a través de un proceso que se escuche y se valide a las víctimas y sobre todo su testimonio. A nosotros nos ha pasado mucho, por ejemplo, que nos llegan víctimas donde nos dicen que el Ministerio Público cuando los está entrevistando los culpa, ¿no? Y si usted sabía y por qué no sabía y por qué no guardó. Y ellos mencionan que es complicado porque de hecho para todos nosotros es difícil tratar de recordar cosas en específico, más cuando hablamos de temporalidades muy largas. Y luego yo entiendo, o nosotras entendemos como asesoras jurídicas, que hay situaciones como modo, tiempo y lugar muy necesarios para iniciar algún tipo de carpeta de investigación, pero a veces a los ministerios públicos se les olvida que es difícil, más porque ellos vienen como víctimas y recordar les es complicado, además entendiendo que si tienen este estrés postraumático, perdón, como lo mencionaba, ellos lo que tratan es evitar todo este tipo de situaciones que los regrese a este lugar. Entonces, es bien complicado. Y es muy necesario que los ministerios públicos y aquellos servidores públicos que están en este contexto del trato con las víctimas entiendan un poco que sí hay cosas que son necesarias, las entendemos, pero que también en el pedir está el dar y en la forma en la que se dirijan a una víctima de manera empática y respetuosa es muy necesaria y que nosotros como servidores públicos no estamos en nuestro lugar para juzgar, ¿no? Ujú. Sino estamos para entender. Y eso les falta mucho este contexto empático. Entonces, si nosotros hiciéramos esos, ellos pueden experimentar reducciones de estos síntomas, sobre todo del estrés postraumático. Las víctimas sienten que el daño sufrido ha sido reconocido cuando nosotros entendemos que así fue y nosotros no les decimos que son mentirosos o que las cosas no fueron así, o lo que tú decías, ¿no? Los culpamos por las cosas que han pasado, lo cual, por decirlo de alguna manera, contribuye a restaurar pues su sentido de valor y de justicia. Esta dimensión terapéutica, por llamarlo así, de la justicia, permite que las víctimas, pues sí puedan asumir este rol activo en su propia recuperación, fomentando con esto no solamente la superación del trauma, sino también una percepción más positiva de su propia capacidad, pues de resistencia y de empoderamiento. El proceso de justicia, por decirlo de alguna manera, como un acto reparador, permite que las víctimas recobren este sentido de control, como bien ya lo mencionaba, sobre sus vidas y refuerza su resiliencia y promueve este bienestar psicológico que, como tú bien lo mencionabas, Norm, pues no es nada más de ya sufrí el delito, ya regresé, me desaparecieron, pero ya estoy aquí y entonces ya se tuvieron que sanar las situaciones del delito. Esto sigue y es consecuente y es integral y tiene que ser un apoyo duradero, pero también continuo. Tuvimos una víctima que decía, pues es que me dieron una cita hoy y la otra en 3 meses, entonces ya no hay una Ujú. continuidad como tal. Y no nada más hablando del tiempo, sino que además dice, ya presenté en mi otra cita y resulta que no nada más después de 3 meses, sino que ahora tengo otra psicóloga y tengo que volver a empezar. Entonces, son cosas que como sistema creo que nos ha fallado mucho, mucho. Pero, ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre la intersección entre el derecho a la reparación y este apoyo psicológico que tenemos? Sí, es que justamente con lo que estás platicando, un poco es como cerrar esa pinza. O sea, si estamos diciendo que una de las partes importantes o que los derechos fundamentales de una víctima es verdad, justicia y reparación, Ujú. y que de alguna manera estamos buscando este bienestar, estamos buscando una recuperación emocional mucho más integral, ¿no? Como bien lo refieres. Entonces no podemos desdibujar la cuestión del derecho a la reparación,
Porque el derecho a la reparación no solamente es un mero componente económico o material, ¿no? ¿Cuánto costaba tu familiar? Como si le pudieras poner precio, ¿no? O Es, cuánto costaba tu casa que te dañaron, o cuánto costaba lo que te robaron. Em, lo que estamos acá hablando es generar no solamente estos reconocimientos del daño, sino también hablar de cómo vamos a rehabilitar, cómo vamos a generar garantías de no repetición, o cuáles son esos elementos que podrían restablecer tanto la dignidad como el bienestar a la es, víctima. Y ahí es donde decimos que es un tema meramente casuístico, porque no puede haber reglas comunes para el nivel de afectación que pudiéramos tener, aun cuando estemos viviendo el mismo hecho victimizante. Y por eso, dentro de las medidas de reparación, entra el apoyo psicológico, en ujú, donde vamos a hacer frente a todas estas secuelas emocionales, las traumáticas que surgen a partir de la experiencia, pero también porque les vamos a brindar estas herramientas a estas personas para que puedan procesar el dolor, para que puedan reintegrarse a la sociedad de forma más saludable y de alguna manera pues entender que este derecho al apoyo psicológico es tal cual un componente de esta reparación que va a lograr restituir pues esta estabilidad y pues reducir los impactos de los efectos psicológicos negativos a sí, largo plazo. Y eso, a largo plazo, porque entonces la autoridad entiende que es como lo que en este momento te pasó y ya como si fueran una palmadita en la espalda y decir ya pasó, todo está bien. No, esto sí puede tener efectos muy complicados, muy complejos. En el tema de desapariciones donde se ve más, ¿qué hacemos con de pronto si la persona que ha desaparecido era la cabeza de familia? ¿Qué va a así pasar es. con los ingresos? ¿Qué va a pasar con su trabajo? ¿Qué tal que su casita la estaban pagando, no? Entonces, no nada más es una cuestión de decir, bueno, ya le damos 10 sesiones de terapia, ¿no? Y todas las broncas que vienen aparejadas, eso también trae afectaciones desde un aspecto psicológico. Y entonces, pues de pronto tener este abordaje si habla de este reconocimiento completamente genuino del sufrimiento, que esto es lo que se habla de validar la experiencia para que también puedas superar el trauma, saber que lo que te está pasando o que tú entiendas que lo que está pasando lo entiendo yo desde esta visión de empatía y voy a tratar de aminorar esas afectaciones y así podríamos reducir muchos de estos efectos que tú estás o estos síntomas de los que tú estabas hablando, este es postraumático, la ansiedad, la depresión, que trabajemos en la resiliencia, en la capacidad de adaptación y que pues no solamente lo veamos como un mero compromiso del sistema de justicia, porque si lo analizamos bien, tiene un enfoque muy humanitario, muy restaurativo, y en donde no nada más nos vamos a enfocar en cómo la justicia sanciona a los responsables, sino también vamos a voltear a ver el sufrimiento de las víctimas y desde ahí pues trabajar para una recuperación, para que puedan hacer frente a ese trauma y de pronto pues también tengan pues estos elementos de visión como más general, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que retomemos lo que en su momento se habla del apoyo psicológico y el acceso a la justicia, pero ya en nuestro contexto, ¿no? Es decir, esto de lo que estamos platicando un poco es el abordaje de lo que se habla en los estándares internacionales, ¿no? Porque parecería, o al menos lo diríamos, es algo como muy obvio, ¿no? Cuando atiendes a víctimas, eso es algo muy obvio, se nota en la primera Así es. entrevista que tú tienes con la víctima. Pero pues como acá somos un país muy sui generis, pues primero tiene que estar, o al menos esa es la noción, tiene que estar plasmado en un ordenamiento y que de ahí surga la obligación y a partir de ahí la aplico, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó acá en nuestro país? Pues al menos nos dimos cuenta que sí las víctimas presentaban desafíos importantes en cuanto al acceso a la justicia
y que estos temas del apoyo psicológico en algunos contextos pues se agudizaban cuando teníamos esta falta de recursos, cuando hay impunidad, cuando hay deficiencias estructurales en nuestro sistema judicial y a veces lo que sí podemos ver, que eso es lo que acrecienta también estas afectaciones emocionales, es que muchos casos de violaciones a derechos humanos y delitos Eso. se quedan sin resolver Ujú. y o están empapados de corrupción, hay muchísima burocracia, se saturan los sistemas de procuración de justicia y eso en muchas ocasiones desanima a las víctimas y pues en un efecto más macro, pues reduce la confianza en las instituciones. Hemos tenido muchísimas víctimas que de pronto uno le dice, bueno, es que hay que pedir el apoyo psicológico y dicen, no, pues si me va a mandar ahí donde pues cuando yo conté me dijeron que cómo era posible, ¿no? Que por qué no lo había yo denunciado antes, ¿no? Así Cuando es. pues hay que tener en consideración que de acuerdo a la Ley General de Víctimas, las funciones que el personal brinde en estas materias, pues estamos hablando de atención psicológica y de emergencia, de contención emocional, estamos hablando de atención a crisis, de acompañamiento psicojurídico, porque no nada más es un tema de, bueno, le doy las sesiones y ya. Sí, pero yo nunca he estado en un proceso de esta naturaleza. De Ujú. pronto la información que me puedan dar puede ser muy impactante. Pensemos en este derecho que tienen las víctimas a revisar su carpeta de investigación, ¿no? ¿Cómo van a revisar su carpeta de investigación si ahí dentro están las fotos de la necropsia? Van a ver a su familiar como nunca antes lo habían visto. ¿Cómo de pronto eso puede ser un impacto a su psique? Y para nosotros es como muy normal, ¿no? Así como, ay, sí, el expediente y lo revisamos. Sí, pero todo eso puede tener afectaciones o en el Así caso de es. una audiencia en donde la víctima tenga mucho temor y de pronto se va a enfrentar en esa audiencia en donde a un lado va a estar sentado su agresor y puede generar muchas afectaciones. Digo, sí hay de pronto reglas o hay procedimientos para que la víctima no se afecte, pero ¿qué tal que no, ni siquiera se le explicaron? Entonces, de pronto en esa audiencia también necesitamos tener a estos expertos que nos ayuden a hacer esa contención. Y nos damos cuenta que no nada más es un tema como muy pues pequeñito donde pudieran intervenir, sino pueden tener participación los psicólogos en diferentes momentos de la investigación del proceso Ujú. y eso también implica que estemos de la mano de estos procesos psicosociales, que estemos Así en es. una constante evaluación, que tengamos estas vinculaciones interinstitucionales, cuando de los agentes estatales no saben a dónde canalizar, ¿no? Bueno, es que esto no es esto, yo nada más me voy a enfocar a la investigación. Sí, pero si le estás viendo que tiene una afectación, pues al menos acércate a Bríndale el conocer, apoyo. sí, si institucionalmente tienes una herramienta y si no, cuáles son los acuerdos que de pronto pudieras tener para que hagas las canalizaciones. También es importante de pronto hacer estas evaluaciones diagnósticas para poder hacer las derivaciones de emergencia, si es un tema Así ya es. psiquiátrico, si hay riesgos de suicidio, por ponerles ejemplos. Y bueno, ya de ahí se irá decantando a cuestiones de terapias individuales, familiares, de grupos. O sea, sí es un abordaje bien amplio que obliga a las instituciones a que conozcan sus propias herramientas, porque pensémoslo incluso hasta los mismos servidores públicos que se enfrentan todos los días a la atención a víctimas, ¿no? De hechos delictivos graves. También hasta los propios servidores públicos necesitan esta salud mental y hay un área específica, ¿no? Donde los pueden atender aquí en la Ciudad de México, hay un área específica en donde pueden ver estos temas de salud mental. Entonces, sí es importante la salud mental, ¿por qué no lo tendrían todas y todos los que están relacionados en Así la es. procuración y en la administración de justicia? Y un poco ahí entra esta cuestión de las organizaciones de la sociedad civil cuando pues el Estado de alguna manera no cubre de forma pues Integral. efectiva, porque sí, pero yo diría efectiva, porque te podría decir que los canalizan, sí, que los ayuden, ¿Quién bueno, esa es sabe? otra cosa, ¿no? Y de pronto ahí es donde las organizaciones, perdón, de la sociedad civil
toman este rol importante en el apoyo psicológico y en el acceso a la justicia, principalmente en temas de violencia, delitos y violaciones a derechos humanos, y sí llegan a suplir estas deficiencias en las limitaciones en cuanto al Estado para brindar estos servicios Ujú. especializados, como tú decías, ¿no? Voy a pedir la cita y me la dan dentro 3, Meses después. meses, ¿no? Y luego ya llegas a la cita, ya está bien, pues cómo no, si ya se tuvo que hacer resiliente a partir de pues los fregadazos de enfrentarse Así es, a estos contextos. Entonces, pues ahí se dan pues asesorías jurídicas, se dan acompañamiento, se dan atención psicológica, se defienden los derechos de las víctimas, se promueven reformas legislativas, es decir, no solamente estamos hablando de una atención directa, sino también podemos hablar de capacitación a los profesionales para sensibilizarlos y que sepan cuál es la importancia de este apoyo integral a las víctimas. Y incluso también se pueden documentar estos casos de abuso y de violencia para generar pues la evidencia y la visibilidad de que se están cometiendo errores y de alguna manera esto obligue a los gobiernos a generar las mejoras a los mecanismos de justicia y de reparación. Y entonces, pues estas organizaciones pues también ayudan a esta recuperación emocional, dignifican a las víctimas y pues pueden fortalecer este marco de protección de los derechos en el país. Y bueno, esto es a grandes rasgos como la información, pero nos gustaría destacar un poco, antes de que terminemos este bloque, que las deficiencias, y sí quisiera yo ser muy enfática en cuestión de la efectividad, porque dentro del marco normativo sí tenemos todo este andamiaje de protección, ¿no? Podríamos decir, así no, sí, es. ahí sí dice, y de pronto sí vamos a ver a psicólogas en los centros de justicia, sí va a haber peritos en psicología, pero de pronto, ¿qué tanto es efectivo este servicio? Y lo que O- hemos visto, sí, perdón, ¿querías No, comentar no te algo? preocupes. Sí, que básicamente en esto que tú mencionas también es necesario que veamos los beneficios, ¿no? No solamente la efectividad, sino los beneficios, porque muchos de ellos entienden que el apoyo psicológico en las víctimas del delito y de estas violaciones de derechos humanos son altamente beneficiosos y efectivos, pues no solamente para esta recuperación emocional, sino también para este contexto social en el que viven, ya que por decirlo de esta manera, pues ayudan a las personas, ¿no? A procesar poco a poco o mucho a mucho, por decirlo de alguna manera, pues su trauma. Les ayuda también, por ejemplo, a reducir estos síntomas de estrés postraumático que les mencionaba, esta ansiedad y esta depresión, y de alguna otra manera a restaurar su sentido de seguridad y de control, que creo que es lo que más les afecta a ellos, ¿no? El decir, es que si salgo algo me va a pasar, porque han llegado a esos Ujú. límites, ¿no? Ni siquiera ya salir de su casa y es muy difícil que ellos ya no puedan controlar su vida y todo esté mediante el miedo. Yo creo que de las cosas que más nosotros hemos visto como asesoras jurídicas es que el miedo realmente sí paraliza y es bien complicado y derivado de diversos estudios se han demostrado que el apoyo psicológico puede reducir, ¿no? Significativamente estos síntomas de malestar psicológico y de alguna otra manera ayudar a mejorar la calidad de vida de las víctimas. Les permite también, por ejemplo, que desarrollen esta resiliencia, como tú bien lo mencionabas, y que fortalezcan de alguna otra manera esta capacidad para enfrentar, pues, algunos futuros desafíos, ¿no? Que van a tener. Además de que es necesario que entendamos que el acompañamiento profesional, pues sí les ofrece un espacio de validación, que era lo que decíamos, y de empatía, donde todas estas víctimas se sientan escuchadas y reconocidas en su dolor, lo cual sí es muy crucial, perdón, para su recuperación y dignificación como individuos. Y creo que de las cosas más importantes que tú mencionabas es esta falta de empatía nos lleva a no ser humanos entre nosotros mismos. Yo creo que de las cosas que más les pasan a nuestros servidores públicos es que tantos años de estar, ¿no? Tal vez en la misma institución, en la misma fiscalía, en el mismo lugar, nos hace que normalicemos, ¿no? Y eso nos hace despersonalizar. Hay muchos servidores públicos a los que tú te les acercas y no sabes cómo te llaman, no saben, no, ni siquiera te reconocen. Y sé que es difícil porque tienen mucha gente, pero nosotros también. Y el hecho es que mientras más reconocimiento tenga,
para ellos es una validación muy importante porque se les reconoce como personas, no solamente como el número de una carpeta, porque muy aparte de que los procesos son muy cansados, es también muy importante mencionarles que el que como servidores públicos no nos den la validación como víctimas, eso los desalienta mucho, porque Mm. puede ser un proceso muy, muy, muy pesado, muy, muy largo, pero si tienen servidores públicos súper lindos y súper amables y súper empáticos, le echan ganas. Hemos visto servidores públicos que, como tú bien lo mencionas, les dan las instrucciones así de y en tal lado y vaya y ajá y tal persona, y ni siquiera se les ve como esta forma de decir, bueno, no me entendió, se lo vuelvo a repetir, ¿no? Y tenemos otros que son muy amables y hasta les anotan en hojas y son muy, muy buenos servidores públicos, pero bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Sí, 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 vamos a un corte, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y volvemos para pues seguir contando nuestras experiencias. Regresamos a su programa Reivindicando Derechos, hablando del apoyo psicológico a las víctimas y el acceso a la justicia. Yo creo que aquí podemos de pronto nosotras pues usar nuestra propia experiencia con lo que hemos vivenciado en las víctimas. ¿Y tú cuál sería de pronto la visión generalizada que te quedaría en relación a cómo nuestra mente reacciona a partir de un hecho victimizante? Bueno, de inicio yo creo que lo más importante es entender que crisis y trauma son cosas bien diferentes. La crisis es esta situación donde las personas entramos después de concebir un hecho al que no estábamos, por ejemplo, em, esperados, así. Pero el trauma tristemente sí cambia tu vida. Y creo que lo que tienen que entender las autoridades es que cuando hablamos de este tipo de delitos y cuando hablamos de estas violaciones de derechos humanos, no hablamos de una crisis, hablamos de un trauma. Son cosas que nos cambian la vida. Hablar de la desaparición de una persona no es fácil. Como tú bien lo mencionabas, no sabemos qué conlleva socialmente atrás la desaparición de esa persona. Si hay niños, si hay responsabilidades económicas, responsabilidades patrimoniales, responsabilidades sociales, ¿no? Porque además como autoridades somos muy difíciles socialmente hablando. Tengo una persona que me está diciendo que sufrió la desaparición de su marido y le pedimos cosas que son de verdad, eh, perdón por la palabra, pero absurdas, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera pueden llegar a tener estos tipos de apoyos económicos que como autoridad les deben de dar. ¿Y qué pasa si me quedé además con tres hijos y como tú bien dices, con el pago de la casa del Fobiste, del Infonavit, pero además también había sacado un carro y ese carro era de alguna aplicación, ¿sabes? Hay muchísimas, muchísimas cosas que de alguna u otra manera nos aflige. Y al menos yo, como bien te lo comentaba antes de irnos a la pausa, creo que el sentimiento más profundo que se puede ver en nuestras víctimas es sí la desolación, porque es muy complicado, porque como sociedad no estamos preparados para entender a las víctimas de nuestra misma sociedad. Como servidores públicos no tenemos esta capacidad jurídica y muchísimo menos empática de poder solventar y resolver con ellos poco a poco, pero creo que la que a mí sí me pega mucho cuando se las veo en los ojos es el miedo. Yo creo que el miedo que ellos representan en su carita es muy, muy, muy lacerante para nosotros como asesoras jurídicas, porque sí tenemos esta capacidad de empoderarse, así lo ves tú, pero cuesta enormemente ver que de una herida se causaron fracturas en una persona y que esas fracturas jamás van a volver a pegarse, que se podrán llenar de poquito resistol, ¿no? De poquito PRIT, de poquita paciencia, de poquita empatía social, de poquita confianza legal a nuestras instituciones, pero realmente nunca vuelven a ser los mismos y eso es algo bien complicado a nivel social porque nuestra sociedad empieza a tener estos hoyitos negros, ¿no? Donde además como sociedad no podemos dar este arropo como personas. Entonces yo creo que esos serían como los tres principales, eh, no sé,
como sentimientos que pasan en la mente, al menos de las víctimas que nosotras hemos tenido. Y me gustaría mucho que tú nos pudieras ayudar a cómo podrías explicar tú un poquito más, hablando de la validación que les damos de, pues, de esta experiencia y de su capacidad de adaptación con la que nosotros tratamos de ayudarles. Sí, fíjate que ahí es bien complicado, ¿no? Por lo que platicábamos, que cada víctima lo va a trabajar de la mejor manera posible. Tenemos casos en donde las víctimas ya se han vuelto de alguna manera activistas. Eso no quiere decir que como un poco la parte psicológica eh, se ha visto reforzada, sino más bien en ciertos contextos, y yo creo que eso lo podríamos ver a lo largo de nuestras propias vidas, que a veces luego la gente te dice, ay, eres bien fuerte, ¿no? Yo nunca hubiera podido hacer lo que tú hiciste. Bueno, es que de pronto no te quedó de otra, ¿no? Cuando estamos Sí. hablando de un evento tan traumático como una desaparición, un feminicidio, por ponerle los contextos extremos, una violación, pues de pronto no es que las víctimas tuvieran la opción de afrontarse, pues es que tenían que. Y desde ahí a veces esto de validar la experiencia de no quisiera yo ponerlo en ese contexto porque tal vez un agente de Estado no tiene todo el tiempo que como por ejemplo nosotras en una organización de la sociedad civil Claro. tendríamos, pero este clásico de, ay, pero no llore, si se va a poner así, no puede entrar a Salga así. reconocer a su familiar, ¿no? Y tú dices, oye, le estás dando una noticia terrible, ¿no? Aparte no sabes en qué contexto Falleció. insisto, falleció y cómo ellos recuerdan a su familiar y cómo lo van a terminar viendo en una plancha, ¿no? En el mejor de los casos, en una plancha. Pero tenemos casos en donde puede haber ya un estado avanzado de putrefacción, o sea, son temas muy complicados que volvemos a lo mismo, esta falta de sensibilidad, esta falta de entendimiento y esta asumir cómo deberían de comportarse las víctimas, ¿no? De, ya se va a poner a llorar. Claro que se va a poner a llorar porque está pasando por un momento complicado y habrá otras víctimas que no lloren, ¿no? Porque pues el impacto es tan impresionante que no sabemos Todavía no cómo lo van a... asimilan. Exacto, entonces... De pronto eso sí es bien importante retomarlo, que como profesionistas, como agentes de Estado, pues tengamos este acercamiento a estas temáticas para saber cómo reaccionar, cómo atender, cómo tan solo en una entrevista con una víctima a veces puede ser la diferencia tener los pañuelos al lado, ¿no? O ofrecerle un vasito de agua o simplemente escuchar. Dejarlos llorar, ¿no? Exacto. Y desde ese tenor, pues es justo pues darle su dimensión tal como es, de cómo está viviendo esa circunstancia una persona y que cada persona con sus propias capacidades podrá salir o no, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Yo recuerdo que en un caso de desaparición, quien nos contacta a nosotros para darle la asesoría a las personas fue la propia psicóloga, la que dijo, ¿sabes qué? Es que necesito que los atiendas porque no se mueven, están paralizados. O sea, yo atiendo aquí la parte de la contención y demás, pero en el Ujú. ámbito Acceso a la jurídico justicia. no están haciendo nada, no se pueden movilizar, ¿no? Y tampoco puedes culparlos, tampoco puedes decir, ay, señora, llevamos 6 meses y no he ido a ver su expediente. Y no va. Ajá, Ay, entonces hay ahí todo un tema que es importante y eso es de pronto lo que tenemos un poco de roces con las comisiones de atención a víctima, cuando sí. las víctimas piden estos apoyos y que te digan, es que no está relacionado con el hecho victimizante. Sí ¿Cómo entiendo, sabes? ajá, y sí entiendo que de pronto debes de tener como institución tus propios controles, porque pues, si no Te tienes un desbordas. filtro, ajá, te desbordas, pero que de ahí ni siquiera le hagas un análisis, que no hagas un abordaje de por qué hoy esa colitis que se ha vuelto en extremo dolorosa no lo relaciones con que lleva tantos años de buscar justicia y que eso le genera estrés y, o sea, a veces uno sí dice, es que es tantito sentido común, ¿no? Y Los si dientes, tú, ¿no? Lo que ándale, decíamos, el bruxismo de ajá, duermes
tensa. O sea, tu autoridad, que tienes una cámara en mi casa que me dice, no, hombre, tú duermes bien tranquila. No, la realidad es que todas esas cosas que nosotros podríamos, es más, la falta de visión. Ajá. Y a veces las comisiones de búsqueda es lo que no entienden, ¿no? Que bien tú comentabas, es a veces ya muy absurdo que sean cosas comunes y que por el simple hecho de ser, dices, es lógico. O sea, una colitis nos da hasta por estrés a todos nosotros. Exactamente. Entonces, lo que sí hemos podido vivenciar es que cuando a las víctimas les das el acompañamiento Sí, psicológico, sí fluye mejor el acompañamiento que les puedes dar a nivel jurídico. Que también hay cosas que no podemos pues salvar como de un dedazo, por así decirlo, ¿no? O ujú, de 3 o 10 o 50 sesiones, porque si la hija no aparece, pues por más sesiones que yo le dé o la canalicemos, no, no va a fluir. Pero, pero al menos sí hemos podido notar que sí genera esas contenciones efectivas y que de alguna manera, pues ayuda, ¿no? Un poquito, ayuda un poquito y va acompañado de todo esto. Entonces, eh, pues nosotras queríamos contarles un poco lo que hemos vivido desde esta trinchera un poco, ¿no? Desde este espacio de trabajo, porque de verdad es que si no tuviéramos los apoyos psicológicos que al menos desde la organización tenemos, pero cuando también canalizamos y demás, la forma en cómo vivirían las víctimas que acompañamos este proceso sería todavía sería muchísimo diferente. más complejo y hacemos un llamado desde esta pues tribuna a quien se dedica a esta labor, que de verdad yo sé que muchos sí tienen esta intención de querer ayudar, ¿no? En mayor medida cuando nos inclinamos a estas materias es porque queremos ayudar, pero sí les decimos que no dejen que la burocracia Nos les apague. mate, ¿no? Les mate esa intención, porque muchas víctimas a veces solamente necesitan escuchar y ser escuchadas para incluso hasta dar más información, ¿vale? O sea, ya son Que, cosas como bien, que sabes qué, perdón que te interrumpa, sí, sí, pero sí, parte importante de lo que sí tenemos que decir es, este tipo de intervención temprana no solamente ayuda a que ellos en un futuro traten pues de hacer sus cosas cotidianas, ¿no? Porque esa es la palabra, sino que como autoridad no nos damos cuenta que si les damos esta contención temprana, eh, podemos recuperar los elementos de los hechos, como tú bien lo mencionas. Recordemos que tenemos víctimas que es tan frustrante el trauma o el trauma es tan impresionante que ellas empiezan a olvidar y es una forma de protección de nuestro propio cuerpo, olvidar. Y llegamos a los MPs y lo que yo te decía, sí entendemos el modo, tiempo y lugar, autoridades, sí lo sabemos, pero también entendemos que vienen de un trauma, ¿no? De una situación de mm, una desaparición, de una violación y le preguntan a una niña chiquita, ¿en qué calle? ajá, Es que hay cosas que ya no son ni siquiera humanas. Lo entendemos y está bien. Pero si nosotros lográramos darles estas contenciones psicológicas, no entendemos que lograríamos que se refuerce esa cabecita y que a pesar del miedo, nosotros logramos encontrar o logremos encontrar o ellos logren proporcionarnos esta información que nosotros queremos, que tal vez no va a ser la concreta, pero sí nos van a dar estos trocitos de tela con los cuales nosotros podamos hacer una chamarrita. Y eso es bien importante, la verdad, ¿no? Todo esto que tú decías y qué padre, ¿no? Que lo menciones de esta manera, pero bueno, creo que ya estamos sobre sí, los tiempos. se nos Mm, acabó el tiempo de este programa. Pues mm, no nos queda más que despedirnos. Por favor, si tienen alguna duda en específico, pues nos pueden escribir a las redes de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de cimac.org y pues no queda más que decir, bueno, ahí están Gracias. los insumos, ocúpenlos y si no, pues hay que hacer que el Estado se movilice, ¿no? Pues muchísimas gracias, Vane, por estar con nosotros hoy. ¿Te parece si nos vemos en el siguiente programa? Nos vemos en el próximo programa, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao. Esto es
Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.